¿Cómo están? ¿Bien? Sean bienvenidos. Sonríale al de al lado. ¿Tienen calor? Un poquito. Bien, abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y hace 8 días hablamos de dos características que son muy relevantes, muy importantes en todo cristiano: la obediencia a Dios y el amor para con los demás hermanos. Y pues, ¿cuántos avanzaron esta semana en ser más obedientes al Señor y en amar a los hermanos? Porque si no, pues nos quedamos atorados y no vamos a avanzar espiritualmente hablando. Y la Biblia dice que el amor cubre ¿qué? Hablando del amor del Señor por nosotros, pero también el amor nuestro hacia los hermanos. ¿Qué hace? Cubre pues las fallas que tenemos todos, hermanos. Así que si trabajamos en el amor unos con otros, habrá una mayor cordialidad, un mejor compañerismo e integración del cuerpo de Cristo. Y hoy quiero pasar a la segunda parte. Lo toqué ya también hace 8 días, de dos peligros que advierte el apóstol Juan a todo cristiano para no caer y deslizarnos y sufrir y alejarnos del Señor. El primero está en los versículos 15 en adelante, que dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y ustedes saben que el sistema del mundo se ha infiltrado en todo, diga en todo. Se ha infiltrado en la música, la cultura, la educación, en la política, en todo lo que se mueve en el mundo. No se diga ahora lo que es el internet. A través del internet se ha expandido esa intervención y debemos tener cuidado, hermanos, porque nosotros, como dijo Jesús cuando fue tentado por el enemigo ahí en el desierto, que Satanás le dijo que le daba todos los reinos de este mundo, si ¿qué hacía? Si postrado lo adoraba. Diga, qué atrevido. ¿El enemigo sabía quién era Jesús, sí o no? Bueno, si a él lo quiso tentar o lo tentó con eso, imagínate a nosotros. Y nuestra adoración es como contestó el Señor: escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, el sistema de este mundo que está movido por la influencia del enemigo y nuestra carne también, es el esfuerzo del hombre por ser feliz sin Cristo. ¿Alguien podrá ser feliz sin Cristo? Muchos dicen que sí. Muchos dicen que no necesitan de Cristo para ser felices, para estar satisfechos, para estar en paz. Pero la realidad es que no es cierto. En lo más profundo de su corazón
tienen grandes frustraciones, temores, angustias, etcétera. No hay paz. Pero todo cristiano que honra a Dios y que adora a Dios y que glorifica al Señor en todo tiempo, una de sus características es de que tiene paz. Que a pesar de que el mundo quiera robarnos la paz, esa paz nadie nos la puede robar porque viene del Espíritu Santo que vive en nosotros, viene de dentro de nosotros. Ese gozo que el mundo no se explica, nadie nos lo puede quitar porque está dentro de nosotros. Pero nosotros debemos tener cuidado, hermanos, porque el mundo, ¿qué va a tratar? De arrastrarnos, de llevarnos al nivel del mundo. Y nosotros estamos llamados a seguir a Cristo y aprender de Él y confiar en Él y poner nuestra vida siempre en su mano. Así que, pues, tantas cosas que hay en el mundo que hoy en día están atrayendo cada vez más a más personas. Pero vamos a la segunda parte, versículo 18. Y debemos tener, hay dos temas aquí, pero le he titulado Cuidado con los falsos maestros, porque el primer tema no lo tenemos ahorita presente y yo creo que ya vamos a estar con el Señor cuando esto se manifieste. Tengan cuidado con quién. Falsos maestros. Versículo 18 dice el apóstol Juan: hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo, fíjate. Aquí es importante notar que hace una diferencia en este mismo versículo. El anticristo, pues bien, ahora, o sea, fíjate, viene, pero ahora han aparecido, ¿qué? Muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Y como lo decimos eventualmente, creemos que probablemente el regreso del Señor por su iglesia esté cerca. Y literalmente cada día que pasa está más cerca, porque es un día más que nos acercamos a ser llevados por Él. Entonces, es una advertencia de cuidarnos de los falsos, porque la Escritura advierte desde el Antiguo Testamento de falsos profetas. Y el Nuevo Testamento nos advierte ¿de qué? De falsos maestros. Y muchos dicen, no, eso no es cierto. Bueno, el Señor lo dejó establecido. Así que no debemos minimizar ninguna de las advertencias que el Señor nos dejó, porque Él quiere nuestro bien. Él quiere que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y Él quiere que maduremos cada vez más y crezcamos cada vez más en nuestro conocimiento del Señor, en nuestra obediencia al Señor y en nuestro servicio al Señor. En Hebreos capítulo 5, el escritor de Hebreos dice que ya deberíamos ser maestros. Hebreos 5, versículo 12. Dice, después de tanto tiempo,
Y ahora tienen todavía necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han sido tales, o sea, están en tal nivel de párvul. ¿Sí saben lo que es párvul, ¿verdad? Ahora es kinder. En nuestro tiempo decían, vete al párvul, ya te toca. Pero ahora es kinder, están en el nivel de kinder. Porque tienen necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra. Mira, ¿a quién se puede engañar más fácilmente? A un inexperto, ¿sí o no? Por ejemplo, alguien que sabe de ingeniería, de construcción, puede engañarnos a los que no somos expertos y decir, no, es que aquí necesitas meter tanto de esto y la cimentación y los muros y tantas varillas. Por cada trave o por cada columna le vamos a meter no 4, sino 6 varillas y te hacen un presupuesto. Wow. ¿Cuántos han construido algo? Y yo digo, los hermanos arquitectos y ingenieros, pues como que a veces les fallan las matemáticas, al menos en mi experiencia. Porque dicen 100 pesos. ¿Y en cuánto termina? El doble a veces, 50% más. Digo, ¿qué pasó con las matemáticas, no? Bueno, pues nosotros somos inexpertos, pues creemos al experto. Bueno, nosotros no debemos ser inexpertos en la palabra de Dios, hermano. Yo sé que aquí hay muchos hermanos ya bastante maduros, pero cada uno sabemos cómo estamos, ¿no creen? Mira, si empiezas a preguntarte, ¿y qué significa este término y este otro término? Y después de años no lo tienes claro, hay que volver a estudiar. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y todos como cristianos en forma natural deberíamos ir hacia la madurez. Cuando un pediatra o un papá ve que un bebé no se desarrolla, empieza a preocuparse y dice que hay un problema de alimentación o algún problema de salud y empieza a investigar para que ese niño se desarrolle como debe de ser. Bueno, nosotros espiritualmente también debemos ir hacia la madurez. Dice, el maduro, fíjate, aquí lo caracteriza, dice, es aquel que por el uso, diga uso, hermanos, usemos todo acá y todo acá y todo. Ya les dije en cuánto se vendía un cerebro de un mexicano, ¿verdad? Una vez, porque vale más que el de un japonés, de un norteamericano y de un alemán, porque está nuevecito. Porque casi no lo usamos. Y debemos, el Señor nos dio muchas capacidades para crecer, para avanzar hacia la madurez. ¿Cuántos creen que tenemos mucha capacidad? Hermanos, pero a veces, pues ahí la tenemos. Fíjate que tienen por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de qué? Del bien y del mal.
Deberíamos de ser así de rápidos para decir, no, eso no es de Dios. Oye, está mal, no sé, ir con los amigos y van a tomar, emborracharse, a fumar marihuana o lo que sea, y a un antro, pues son preguntas que muchos ya no deberíamos de hacer. Digo, los niños en la fe está bien, pero los que ya deberíamos ser maestros y maduros, pues no. Entonces, si no discernimos lo que honra a Dios y lo que ofende a Dios, pues nos falta y hay que echarle ganas. Porque ¿cuántos quieren ser engañados? Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? ¿Alguien se acuerda? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. Nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Es lo que predicamos, la enseñanza de Cristo. Pero también hay enseñanzas de demonios. Escuchando espíritus que engañadores y a doctrinas de demonios, por los cuales la verdad será blasfemada por causa de ellos. Porque muchos tienen comezón de oír. Mira, si tú escuchas 10 predicaciones cada día, no lo generalizo, pero no obedeces nada de lo que escuchas, que sea conforme a la palabra de Dios, no escuches 10 predicaciones, hermano. Si tú quieres poner en práctica lo que te enseñan bien de la doctrina del Señor, de 10 predicaciones está bien, porque se va a ver tu crecimiento. Pero si escuchas 10, 5, 8, 7, 6 y de todo por ahí, pero no obedeces nada, mejor escucha una y ponla en práctica. Lee la Biblia, lee un capítulo y obedécelo. Porque el que no obedece, pues es como aquel que no escuchó. Pero el escuchar, de hecho, ya nos da una responsabilidad. Al que más se le da, más se le va. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido mucho? El Señor nos espera de nosotros, hermanos. Ahora, nadie somos perfectos. Ustedes conocen la historia de los 12 apóstoles. ¿Batallaron, sí o no? Pero fueron madurando, creciendo, avanzando. Y cuando vino el Espíritu Santo de Dios, todo lo que ellos habían recibido y visto y oído con el Señor, fue potenciado de una manera impresionante. Y vuelvo a repetir, todo cristiano tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ellos lo recibieron hasta el día de Pentecostés. Así que, ¿por qué no avanzamos? Pregúntele al de al lado, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos ahí como atascados, como anclados? Tenemos que avanzar en el discernimiento del bien y del mal y en la obediencia al Señor y en el amarnos unos a otros y en decir, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en este sistema no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces, fíjense,
el anticristo y muchos anticristos. Ahora, voy a tocar este tema que luego a mucha gente le encantan esos temas de escatología, o sea, de las cosas futuras. El anticristo, ¿quién será? Y yo he escuchado personas que han mencionado, fulano es, y que ahora es sutano, y no es cierto, porque ya vino el anticristo. Diga, no, dice Juan, ustedes escucharon que va a venir. Pero antes vendrá la apostasía, dice, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el anticristo, ¿quién es? El que se opone a Cristo, que usurpa su lugar. Eso dice la Escritura que hará en un tiempo futuro, que toma el lugar de Cristo. Y los anticristos son aquellos que enseñan una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Los falsos maestros, los falsos predicadores y falsos. Por eso hay tantas sectas, porque son anticristos. Vamos a tomarlo así, les digo, no voy a profundizar mucho, pero la Biblia lo menciona, lo debo mencionar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Aquí el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado. El apóstol Juan le llama el anticristo. El apóstol Pablo, ¿cómo lo llama? El hombre de pecado. Y hay otros términos para el anticristo. Pero como te digo, eso será en un futuro, no sabemos si muy cercano o regular, pero se va a aparecer por ahí. Versículo 3. Nadie los engañe. Fíjate, esas expresiones. Nadie los engañe. ¿Por qué lo diría Pablo? Porque hay la posibilidad de ser engañados. Él mismo dijo, temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. Que así mismo como ella fue engañada, sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, nadie los engañe de ninguna manera. Tenemos la palabra profética más segura, diga, la Biblia es nuestra palabra más segura. Dice, ¿dónde me quedé? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora, el contexto está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Dice, no va a venir ya a establecer su reino, pero antes va a venir el anticristo. Ahora, el rapto de la iglesia es otro evento, ya lo expliqué eso. Dice que no vendrá a establecer su reino hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, hay un templo ahorita en Israel para que se siente ahí, diga no. Para que se manifieste, ¿qué va a ser necesario? Que haya un templo.
Pero yo creo que nosotros ya estaremos con el Señor antes de todo eso. El Señor vendrá y raptará su iglesia. Pero debemos saber lo que va a acontecer también, para no dejarnos engañar. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién está aquí con nosotros hoy en día? El Espíritu Santo de Dios. Obviamente el Señor también. Entonces, es contenido, no puede estar el Espíritu Santo y estar el anticristo. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién se va a encargar de él? No nosotros, ni podemos, es el Señor. Inicuo, fíjate, aquí le da otro nombre Pablo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Y muchos dicen, no, Satanás no existe. Bueno, la Biblia es muy clara. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuántos saben que tendrá un poder engañoso? Y muchos creerán que sí es. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, nosotros como cristianos está diciendo que sabremos distinguir, pero yo ya estaré con el Señor, hermanos. Pero si alguien se salva después del arrebato y se convierte a Cristo y dice, ay, se fue mi suegra y yo me quedé, o se fue mi esposo y yo me quedé, o se fue, si era cierto, Señor, me arrepiento y la persecución va a ser dura, pero va a querer engañar aún a los... Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira. Los que rechazan a Cristo o los que se olvidan y se alejan del Señor pueden ser engañados. Para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Les voy a dejar unos pasajes, ustedes después los leen. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, no, 11 y Apocalipsis 13 y 10. No, es que no quiero profundizar tanto en el tema, pero desde el Antiguo Testamento está profetizado y en el Nuevo Testamento y sobre todo en Apocalipsis habla de este personaje. Dice Apocalipsis 13 que no hará caso del Dios de sus padres, y Daniel también, señalando que será descendiente de Israel. Y que tampoco del amor de las mujeres. Así que, ¿alguien quiere estar presente en ese tiempo? Crezcamos en todo, en aquel que vino y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermanos. Apocalipsis 19, 20... Versículo 20 dice, y la bestia que fue apresada, ¿qué va a hacer el Señor al final?
con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está hablando de los 1000 años donde ellos son echados y luego viene un ángel del Señor y ata a Satanás y lo encadena por 1000 años. Después de esto viene el Señor, es desatado por un tiempo y al final él también es echado en el lago de fuego que arde con azufre. Así que, y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y todos los que caigan en sus trampas estarán ahí también. ¿Cuántos creen que es urgente compartir el Evangelio, hermanos? Porque si no, no van a estar en otro lugar sino aquí. Entonces, nada más tomo un poquito de el anticristo, porque debemos tener conocimiento y entendimiento. Y hay muchos otros pasajes. Lee 2 de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 17 y el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan, y otros profetas también, de este personaje. Pero Juan dice que además de que hemos oído que viene, tiempo futuro, que ahora hay muchos anticristos, así lo dice literalmente. Porque todo el que se opone a Cristo es un ¿qué? Anticristo. Por ejemplo, en el fútbol, un americanista es anti-Chivas, ¿sí o no? Un Puma es anti... ¿Quiénes son los? Ni sé. Pero uno de las Chivas es antiamericanista. Yo conozco uno que dice, le voy a todos los que juegan contra el América. Es antiamérica. Bueno, alguien que no ama a Cristo, que rechaza su enseñanza, su palabra, y que quiere hacer lo que él quiera y enseña otras cosas, ¿cómo se le llama? Un anticristo. Ahora, por error uno puede decir cosas que no son correctas conforme a la palabra, pero es por error. No, aquí está hablando de gente que premeditadamente enseña en contra de Cristo y ofrecen una salvación falsa, ofrecen un falso Salvador o un falso Cristo y un falso evangelio. Segunda de Pedro capítulo 2. Dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, en el Antiguo Testamento, como habrá entre ustedes falsos ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Fíjate. ¿Falsos maestros de dónde? De la iglesia. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, y eso me puede, por eso necesitamos enseñar todo lo que dice la palabra de Dios. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es importante pues notar que en los tiempos en que vivimos hay muchísimas sectas que niegan a Cristo. Aunque se digan cristianos, pero al final niegan a Cristo. Y eso, el crecimiento de todos estos grupos, pues es una señal de que el tiempo, la venida del Señor está cada vez más cerca. Versículo 19, dice Juan, en primera de Juan 2, 19. Ellos, los anticristos, salieron ¿de dónde? De entre nosotros. ¿De dónde han salido muchos líderes de sectas? De entre los grupos cristianos. Dice, salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, dice. Ahora, no está hablando de una iglesia, porque luego muchos dicen, si alguien se sale de la iglesia, pues es de eso. Diga, no, uno puede cambiar de una iglesia por muchas razones. Pero no está hablando de eso el apóstol Juan. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. ¿Quiénes somos los nuestros? Los verdaderos creyentes que amamos al Señor y que caminamos y queremos madurar y discernir el bien y el mal, y discernir los que son falsos y no prestarles tu oído. Porque hoy en día otra característica en el cristianismo es que muchos tienen comezón de oír. Por eso se pasan el día escuchando 10, pero nada más quieren que le rasquen el oído y no ponen en práctica nada. Dice, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Ahora, vuelvo al punto, no es una iglesia. Porque ¿cuántos hay de los nuestros en muchas otras iglesias? En todo el mundo hay millones de creyentes verdaderos. Pero hay otros que son anticristos, que niegan a Cristo. Sigue diciendo Juan, pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Dígale al de al lado, ¿tú de cuáles eres? Hermanos, por eso seguido decimos, si tú no has nacido de nuevo, no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Jesús, creído en Él como tu único Señor y Salvador, hazlo. Porque si no, no eres de los nuestros. Aunque vengas a la iglesia, bueno, estás integrado y te gusta y todo. Pero si no has nacido de nuevo, no eres de la iglesia cristiana, de la familia de Dios. Así que estos falsos ahí estaban, aún entre los apóstoles. Pero no estaban de corazón unidos a los verdaderos creyentes. Y un día abandonaron a Cristo. ¿Han sabido de gente que de plano dice, ya no soy cristiano? Ahí está muy claro lo que sucede. Ahora, el verdadero cristiano puede tener a veces como caídas o resbalones, ¿sí o no? Pues lo ideal sería que siempre fuéramos hacia arriba, pero hay muchas cosas que a veces nos tumban. A veces el Señor lo permite también para ver qué tan sólidos estamos. Como el Sermón del Monte al final, Mateo 7.
todo aquel que me oye estas palabras y las hace, dijo Jesús, le consideraré a alguien prudente que edificó su casa ¿sobre qué? La roca. Que vinieron vientos, vinieron tormentas, ríos, huracanes, etcétera, y no cayó. Le dio una zarandeada. ¿Cuánto les ha dado una zarandeada a veces todo esto? A mí muchas. Y por la gracia del Señor sigo de pie. Porque no es que seamos nosotros tan resistentes, es la gracia de Dios. Mira, sin la gracia de Dios estamos perdidos. ¿Te acuerdas de Pablo? El aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, pues ahí te lo voy a dejar, Pablito. Pero te voy a dar más de mi gracia. Y cuando le cayó el 20 a Pablo, ¿qué dijo? Pues entonces me voy a gozar más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Y así cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen, yo quiero más de la gracia del Señor? Dile, Señor, dame más de tu gracia. Y sí pueden, Pablo mismo dijo, a veces estamos como derribados, pero no destruidos. Todavía nos vamos a levantar, porque el Señor nos levanta. Él rescata del hoyo nuestra vida, a veces hasta un hoyo caemos. Pero si tú clamas a Él y extiendes tu mano, Él es poderoso para sacarnos, hermanos. Así que la verdadera fe se manifiesta en la permanencia de todo aquel que cree en el Señor. El que permanece hasta el fin. No que somos salvados por ser persistentes y quedarnos. No, somos salvos por la gracia de Dios, por fe, por medio de la gracia, por la obra de Jesucristo. Pero ¿cómo se demuestra? Hasta el final, hermanos. ¿Cuántos quieren morir alabando al Señor? Yo he conocido personas que han muerto y en sus últimos momentos dicen, gloria a Dios, voy con Él. O a veces cantando al Señor. ¿Qué hacía David ya cuando él estaba muy desgastado físicamente? ¿Se acuerdan? Que aún no podía ni calentarse por sí solo ya en las noches. Él fue un hombre que se desgastó sobremanera sirviendo al Señor. Y sufrió también las consecuencias de sus pecados, de sus malas decisiones. Pero dice que aún acostado alababa al Señor. ¿Cuántos saben que al Señor lo podemos adorar en donde estemos, como estemos? Y si no podemos hablar, acá en nuestra mente, en nuestro corazón, le seguimos alabando y bendiciendo su nombre. Así que ¿cuántos piensan que van a permanecer? Yo espero que todos. Pero eso pues se verá. Versículo 20 del capítulo 2 de Primera de Juan. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. ¿Cuántos saben que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros? Pablo dijo que somos templo del Espíritu Santo, que ya no somos nuestros, que somos de Él, le pertenecemos a Él. Así que tenemos ese entendimiento y ese conocimiento. Ahora, el Espíritu Santo, ustedes ya lo saben, pero lo seguiremos repitiendo. Es Dios. Dios viviendo dentro de nosotros. Y Él es el que nos da el poder para
para seguir adelante en cualquier circunstancia, pero también Él nos ayuda para rápido discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque Jesús dijo, Él les va a enseñar todas las cosas. Diga, gloria a Dios. Y Él nos va a revelar, nos va a ayudar en el estudio de la palabra. Así que todo el que es salvo, por eso yo vuelvo a repetir, si no te has convertido, no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo estamos perdidos, expuestos al engaño, a la seducción y a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Alguien ha sentido a veces que un viento fuerte en lo natural casi te tumba? A veces incluso se opone a que tú avances. Es impresionante. O en eventos así meteorológicos, en ciertas zonas vemos cómo arrastra de todo, aún personas. Bueno, un viento de doctrina que no es de Cristo puede arrastrar a muchos si no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Juan dice que todos nosotros tenemos conocimiento de quién vive en nosotros, pero también de la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden más de la palabra de Dios? El que tiene poco, pues ahí va. El que tiene más conocimiento. Ahora, nadie tenemos todo el conocimiento. Mientras vivamos aquí, por más que estudiemos, no vamos a tener todo el conocimiento. Pero hay que tener el más que podamos, hermanos. Porque si nosotros hacemos caso a la palabra, debemos escudriñar las Escrituras. Una cosa es leer la lectura de las Escrituras y otra cosa es escudriñar las Escrituras. El Salmo 1 dice que el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no anda perdiendo el tiempo con esas cosas, esas actividades, sino que en la ley de Jehová está que se deleita. ¿Y qué más? ¿Y qué más me quiere enseñar el Señor? ¿Y qué más? Y voy a buscar y voy a escudriñar. Escudriñar es verdaderamente estudiar correctamente la palabra. Y el Señor nos dice cómo. Dice, será porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. Yo anoche estuve soñando tantos pasajes y personajes que, Señor, ninguno de ustedes es de la Biblia. Hechos 17, versículo 10. Pablo y Silas llegan a Berea. Dice, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, diga cada día, las Escrituras. ¿Cada cuándo? Cada día. Para ver si lo que Pablo les enseñaba en la sinagoga era cierto. Dígale al de al lado, no salgas de aquí y digas, ya. No, por eso yo les digo, tomen nota y anoten los pasajes si no alcanzan a leerlos y léanlos después con calma. Y estos hermanos de Berea no se quedaban, no, pues es que es Pablo.
Bueno, aún siendo Pablo, ¿qué hacían ellos? ¿Eran irrespetuosos con eso? No. Ellos querían estar seguros de que lo que Pablo... Es que ellos eran judíos y les estaba hablando de que Jesús era el Cristo y que en Él había salvación y vida eterna. Y que, pues ellos decían, a ver, vamos a ver si las Escrituras hablan de que Él es el Cristo. ¿Cuántos saben que el Antiguo Testamento profetizó muchos acontecimientos sobre Jesucristo que se cumplieron literalmente? Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El Señor Jesús, cuando estaba todavía en la tierra, en el Evangelio de Juan, narra que Jesús les habló a los judíos diciéndoles, versículo 39, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y las Escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Quién daba testimonio de Jesús? Las Escrituras. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Escudriñen las Escrituras. ¿Y cuál será la instrucción para nosotros hoy en día? Escudriña las Escrituras. Alguien dijo que un cristiano de rodillas puede ver más que alguien que se sube una escalera. Porque ¿cuántos saben que Dios revela y nos muestra y nos ayuda y nos guía? ¿Por dónde será el camino de rodillas? Y el Señor va a decir, es por aquí. Y el otro se sube a la escalera, pues no veo por dónde. Sin Cristo podemos ver cualquier cosa. Mira, cuando nace un bebé, nace en un momento con todo lo que necesita. Tiene ojos, manos, pies, cerebro y muchos otros miembros y órganos, ¿sí o no? Tus hijitos nacieron con unos ojotes o ojitos o bocota, boquita, narizota, no sé, brazos y piernas y corazón, pulmones, etcétera. No va a recibir en un año ojos o oído, no, nace con todo, desde el principio. Nosotros cuando nacemos de nuevo ya tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos guiará a toda la verdad. Así que ¿cuántos dicen gracias al Señor que nos dio de su Espíritu Santo? Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Así que los falsos maestros, ¿cómo los identificamos? Enseñan doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Si enseñan algo que va en contra de la palabra de Dios, no les creas. Ahora, yo te lo digo porque lo dice la Biblia. Si tú les quieres creer, ya es tu responsabilidad. Pero ahí está la advertencia. Y la peor de las mentiras era negar que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el Cristo? Pero negar que Jesús es el Cristo es la peor herejía y enseñanza que ha llevado a muchos a no tener la vida eterna. Muchos enseñan que Jesús solo era un hombre y que, fíjate, tuercen tanto las Escrituras, los indoctos, para su propia perdición. Dicen, no, él era un hombre como cualquiera, nació de papá y de mamá, y el Cristo vino a él cuando fue bautizado.
la Biblia dice otra cosa, ¿no? Que Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, sin pecado, vivió sin pecado y siempre fue Dios. Fue verdadero hombre y verdadero Dios. Versículo 22 del capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Pero el que está a favor del Hijo, tiene también al Padre. ¿Cuántos tienen un Padre celestial? Pero sin el Hijo no se puede. Porque hay muchísimas personas que dicen, mi Padre es Dios, pero rechazan al Hijo. No tienen al Padre ni el Espíritu Santo. ¿Quién es la puerta para entrar a esa gran bendición de ser hijos y de tener el Espíritu? Jesús. Así que es un mentiroso el que diga que Jesús no es el Cristo. Algunas personas dicen que creen y que adoran o sirven a Dios, pero no tienen nada que ver con el Señor ni con la iglesia del Señor. Porque también rechazan la iglesia. Pero el cuerpo, que es la iglesia, ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces no puedes amar a una parte y la otra no. Pablo, que antes de convertirse, ¿qué pensaba y creía? Que servía a Dios persiguiendo a Cristo. ¿A quién perseguía? A Cristo, aunque literalmente eran los cristianos. Pero aquel que persigue a los cristianos está en contra de Cristo. Porque el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y así hay muchas personas. Este es el anticristo, el que niega a Jesús. Y en el versículo 23 dice que entonces estamos parados sobre la arena. ¿Cuántos quieren estar parados sobre la arena cuando viene una gran tormenta? No. Fíjate lo que dice Juan 8, versículo 12. Bueno, versículo 42. Jesús les dijo a los judíos, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Porque ustedes son de su padre el diablo. Ay, ¿se oye fuerte eso, sí o no? ¿Pero es real o no? ¿Quién lo está diciendo en este pasaje? Jesús mismo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Le mintió a Eva, sí o no? No te vas a morir, vas a ser igual que Dios. Le mintió y Eva cayó. Así que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Mira, hay grupos, no voy a mencionar muchos, pero ustedes conocen más. Por ejemplo, que se dicen cristianos, los unitarios.
rechazan a Cristo. Los de la ciencia cristiana también. Los musulmanes rechazan a Cristo, ellos tienen a Mahoma. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Que Cristo no es, que Jesús no es el Cristo. Y hay una lista impresionante de falsos maestros. Mira, yo he conocido gente que ha estado con nosotros escuchando la palabra y pues tratamos de enseñarla lo mejor que podemos y explicarla. Y al rato me lo encontré. Y yo, ¿qué pasó? No te hemos visto. Es que pues estamos con los mormones. Pero oye, ¿sí sabes lo que ellos creen? Sí, no, está bien padre. Y es que nos visitan y nos llevan cosas a la casa. Bueno, el Señor te podría visitar todos los días y estar contigo todos los días. Porque Él prometió que con los que creemos en Él está con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Prefieres que los de la iglesia, de los santos, ¿cómo se llama? Esos de los últimos días. Así que no voy a seguir con, tú seguro conoces otras, pero ¿sabes quiénes han caído? Muchos en sus falsas enseñanzas. Ahora en nuestro medio cristiano, muchos ya no enseñan la palabra de Dios y están siendo desviados por otro camino. Y debemos orar por ellos para que rectifiquen y vuelvan al Señor. Porque Jesús, ¿qué dijo? Tomen su cruz cada día y síganme a mí. Y la palabra nos indica cómo seguirlo a Él. Versículo 24, el capítulo 2, estoy terminando. Por eso, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio predicado por los apóstoles. Ese es el mensaje que... ¿Alguien escuchó un evangelio diferente? No. A los Gálatas, ¿qué les dijo el apóstol Pablo? Gálatas insensatos o tontos, dice otra traducción. ¿Quién los fascinó para creer un evangelio diferente? No, aquí Juan dice, ustedes guarden en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Y eso les estaba diciendo a los primeros cristianos, pero es para nosotros también. Es el mismo mensaje del evangelio. Porque dice el versículo 25, lo que Jesús nos ha prometido es la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya vimos que los anticristos y el anticristo y la bestia y el falso profeta, ¿dónde van a estar? En el lago que arde con fuego y azufre, por toda la eternidad. Así que todo lo que el Señor Jesús nos enseñó, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y lo que los apóstoles nos enseñaron en Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, etcétera. Eso es lo que oímos desde el principio. Y eso guardemos en nuestro corazón, hermanos. La Biblia dice que debemos ponerlo todo a prueba. ¿Qué dicen las Escrituras? Si una enseñanza no concuerda con la Biblia, hay que rechazarla y desecharla. Alguien dijo hace ya tiempo, si alguien trae una nueva doctrina, no es verdad. Y si es verdad, no es una nueva doctrina porque ya tienen
muchísimos años las enseñanzas del Señor. Ay, no, es que una nueva revelación. Pues así surgieron las sectas. Los mormones, ¿cómo surgieron? Pues que vino el ángel Moroni y le dio una nueva revelación. Diga, no hay nada nuevo debajo del sol. Así que demostremos nuestra fe, estando firmes en la doctrina que hemos recibido desde el principio. Versículo 26. Les estoy escribiendo acerca de quienes tratan de engañarlos. ¿Está más claro, sí o no? O sea, cuidado con los falsos maestros. Y Juan vuelve a recalcar, les estoy escribiendo acerca de los que tratan de engañarlos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo, no se dejen engañar. Tienen la palabra de Dios, no se dejen engañar. Dile al de al lado, no te dejes engañar. Es que hay muchos engañadores, hermano. Ahora, ahí dice que el Espíritu Santo nos enseña y no necesitamos de maestros. Ahora, ¿alguien aquí puede decir yo no necesito de ningún maestro? Eso no está diciendo que no haya maestros en la iglesia. Por ejemplo, necesitamos maestros de niños, maestros para los jóvenes, para los varones, para las mujeres en la iglesia. Sí, o sea, si no, pues ¿qué objeto tendría reunirnos? Dios, de hecho, estableció a personas, bueno, estableció ministerios y pues hay personas que ejercen el ministerio. Efesios capítulo 4 dice que constituyó él mismo, el Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos y maduremos y podamos hacer la obra del Señor, la obra del ministerio. ¿Cuántos aquí tienen ministerio? Todos. El ministerio de la reconciliación con el Padre a través de Jesucristo. Así que cuando Juan dice no tiene necesidad de quien les enseñe, muchos pueden decir pues ya no vengo y yo solito ahí me la... Puedes terminar agarrando el camino real a Colima y terminar por allá. Y los constituyó para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Porque ¿a quién les predicamos? A Cristo y a este crucificado, le dijo Pablo a los Corintios. Para los incrédulos es un tropezadero para los judíos, pero para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios, hermanos. Ahorita me acordé de otra secta que platicaba con mi esposa, ya no nos acordamos. Los niños de Dios, ¿alguien la escuchó? No. Ay, hermanos, yo ya soy muy... Una secta brasileña que tomó el pasaje del que no aborrece a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. Y buscaban a puros jovencitos así, adolescentes y de los más jóvenes, y les decían, mira lo que dice la Biblia. Hicieron una secta donde los hijos abandonaron a los padres y tenían lugares donde vivían y hubo abusos, una barbaridad. Cuida a tus hijos, hermano. ¿Cuántos saben que el mundo los quiere atrapar? Versículo 28, termino. Ahora, hijitos, permanezcan unidos ¿a quién? A Cristo.
¿A quién debemos permanecer unidos? A Cristo, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando Él venga. ¿Cuántos tienen confianza que si Él aparece ahorita, vamos con Él? Así que cuidado con el mundo, hermanos, cada vez va a tratar de atraer a más, arrastrarlos en sus disoluciones. Cuiden a sus hijos en lo que estudian, en los amigos y en tantas cosas. La música, la cultura, hoy en día está de moda la cultura, nuestra cultura purépecha. Ay, y luego si vas rumbo a Capula, y nuestra cultura, la Catrina, ni es michoacana, pero ahora la cultura está. Hermanos, pongámonos firmes en Cristo. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Escudriñemos las Escrituras y no dejemos que nadie nos engañe. Amén. Ponte de pie. El apóstol Pablo decía, prosigamos a la perfección. Y luego dice, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que una cosa hago, diga, una cosa hago. Extendiéndome hacia lo que está por delante. Dejo ya lo que queda atrás. ¿Cuántos saben que lo de atrás no lo podemos cambiar? Pero nuestro futuro sí puede ser muy diferente. Y dice, yo dejo lo que ya está atrás. Es que me hicieron, me esto, me aquello. Ya, diga, ya. Una cosa hago, dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué está por delante? Una vida plena en Cristo Jesús, si seguimos a Cristo. Bendecidos por Él, ayudados por Él. Mira, si lo seguimos a Él como Él nos instruyó, estamos seguros, porque no te va a guiar a un desbarrancadero, no te va a guiar a un pantano donde te hundas. Siempre Él nos va a guiar para llevarnos al cielo. Me extiendo a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Así que si le tienes miedo al anticristo, no hay razón. Si lo quieres ver, bueno, ya ese es tu problema. Yo quiero ver a Cristo. Yo quiero que cuando Él venga por su iglesia, irme con Él. Pero mientras tanto, debemos hacerle caso a su palabra. Tengan cuidado con los que quieran engañarnos. Y puede ser de afuera, pero puede ser de adentro. Diga, ay, eso dijo Juan, ¿no? Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, no eran cristianos. Porque si hubieran sido cristianos, se habían alineado a la palabra y seguiríamos caminando juntos. Y hay muchos hermanos con los cuales nos podemos gozar. Cuidémonos unos a otros, hermanos. ¿Cuántos están con familia aquí? Dile, vamos a cuidarnos. Mira, entre familia a veces te llega una hermana o una amiga, un amigo.
fíjate que estoy escuchando esto y esto, y no, hombre, hasta la piel se me puso chinita. Pues vete quitando los chinitos, porque eso no dice la palabra de Dios. Es que serio, muchos nos vamos por las emociones, ¿sí o no? Hoy en día la manipulación de las emociones, de luces, de colores y de cosas, están llevando a mucha gente, ni saben por dónde, porque todo está oscuro. Ay, es que yo sentí esto y esto debe ser de Dios. ¿Cómo determinamos si es de Dios? Escudriñando las Escrituras. No se dejen engañar, hermanos. Hay muchos engañadores por ahí, pero aún aquí dice, entran encubiertamente y dejan sus herejías destructoras y causan división entre los hermanos y en las familias. Hermanos, somos una familia en Cristo. Y un miembro ayuda a otro, cuida a otro. Y yo se los digo de todo corazón. Hermanos, el Señor está cerca. Entre más cerca está, más va a arreciar el engaño, la atracción del mundo. Mira, si tentó a Jesús, ¿tú crees que ay no, es que yo a mí no? Se atrevió, él no tiene ningún límite. Quiso impedir que Jesús cumpliera la obra redentora de todos nosotros. ¿Qué crees que va a hacer contigo y conmigo? Nos va a querer desviar, engañar. Y no, hombre, ese pastor está loco. Y sí, pero el Señor me hace cuerdo con su palabra. ¿Cuántos saben que Él nos da cordura? Nos da equilibrio, nos da entendimiento. Y si tienes emociones encontradas y cosas, ve con el Señor. Y ¿sabes qué? Todos somos diferentes y nadie somos monedita de oro. Pero si somos hermanos en Cristo, debemos tener amor unos con otros, ¿o no? Ay, ese hermano es medio chayote, pero lo amo. Un día fuimos hermanos chayote también, o cualquier otra cosa. Así que amemos al Señor y a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestra familia, y los que no son creyentes, por amor. Porque ¿por qué vino Jesús? Por amor murió en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Por qué no pones la mano con quienes vienes? O si tú vienes solo, pues con alguien más. Y que el Señor nos ayude y vamos a cuidarnos unos a otros. Si alguien se quedó solo ahí, acérquese con alguien. Que el Señor nos ayude. Pero tú, si ves algo, ayúdame. ¿Te atreves? Si tú ves algo, ayúdame. Oye, te escuché oyendo esto y haciendo esto. No te ofendas. Si es algo que realmente tienes que corregir, es mejor. Nos ahorraremos dolores de cabeza. Señor, ayúdanos. Levántanos. ¿Qué dijo Caín? ¿A poco yo soy guarda de mi hermano? No seamos como Caín, hermanos. Debemos cuidarnos unos a otros. Amén. Dile a tu esposa, a tus hijos o a tus nietos, con quienes te voy a cuidar. Y si es un hermano en Cristo que no está con él, te voy a cuidar, voy a orar por ti.
el amor no es solo apapacho, porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Y es mejor, sí o no, a que vayamos pensando que vamos, no, que nos discipline, pero nosotros nos podemos ayudar también. Amémonos, hermanos. Ama a otros hermanos. No quieras que otros te amen a ti. Tú ve y ama. Tú ve y bendice. Tú ve y ayuda. Tú ve y edifica. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Hazme oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones del mundo. Pues tus palabras, pues tus palabras vida traen, y tu voz habla promesas. Dios, tu amor ofrece más que cualquier cosa en el mundo. Tus palabras dan vida eterna. Tus palabras dan un amor sin fin. Todo lo demás mañana, mas en tus palabras nos mantendremos. Pues manténgase en la palabra de Dios, hermano, esta semana, y nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche. Estamos despedidos. El Señor le bendiga.